Hola a todas y a todos, mi nombre es Laura Cáceres, yo soy fonoaudióloga y en esta clase les voy a hablar un poco sobre el trastorno del lenguaje. Los contenidos rápidamente son los básicos para que se queden con qué es el trastorno del lenguaje, cómo se evalúa y cómo lo evaluamos especialmente desde la fonoaudiología y la intervención. Partamos con la definición, entonces quiero que el lenguaje lo veamos desde esta habilidad cognitiva. Probablemente todos, yo sé que todos tuvieron sus clases de lenguaje en el colegio y siempre el lenguaje se habla desde la perspectiva del emisor y el receptor. Pero para focos de esta clase y para todo el paradigma que ustedes van a manejar desde la neurociencia, quiero que tomen el lenguaje como esta habilidad cognitiva que tiene relación con el procesamiento cerebral, ¿ya? Como ven en la imagen, muy simplemente se muestran algunas de las áreas que tienen relación con el lenguaje, como el área de Wernicke, que tiene relación harto con la semántica, el vocabulario y la comprensión. Como pueden ver, está al lado de la corteza auditiva, que es donde se procesa el sentido de la audición. También está el área de Broca, que tiene que ver con la gramática, que les voy a explicar estos conceptos más lingüísticos más adelante. Tiene que ver con la gramática. También está muy ligada a la corteza motora porque tiene que ver con la articulación del habla. Ya, y acá quiero hacer una distinción, una diferencia entre el lenguaje y el habla. El lenguaje está de habilidad cognitiva, ¿cierto? Pero el habla es una habilidad motora. Uno podría tener conservada el área del lenguaje, pero no así, por ejemplo, el del habla. El habla tiene que ver con toda esta producción de sonidos, la articulación de la lengua, etcétera. ¿Ya? O sea, con la pronunciación me refiero a dónde va la lengua, cómo se mueve el paladar, si tengo que interponer o no la lengua entre medio de los dientes, si va en la parte superior o inferior de la boca. Eso es el habla, ¿ya? Y el lenguaje es estabilidad cognitiva. Entonces, entendiendo desde ese punto de vista del lenguaje, desde más desde la ciencia, más que desde la lingüística propiamente tal, el lenguaje lo vamos a subdividir en tres áreas: la forma y el contenido y el uso. Les voy a explicar esto, yo sé que puede ser un poco enredado, pero es para que ustedes si en algún momento se insertan en áreas que tienen que ver con eh, el desarrollo de los niños, ya sea en programas de integración escolar, escuelas de lenguaje, desde su rol desde la psicología, van a ver si conviven con colegas mías que siempre van a estar interviniendo en estas áreas. Vamos a partir de la forma. La forma contiene estos cuatro contenidos del lenguaje: la fonética, la fonología, la sintaxis y la morfología. Ya la fonética y fonología se suele agrupar y la sintaxis y morfología se suele llamar a la gramática o morfosintaxis. Ya cuando uno habla de problemas en la gramática, uno está pensando, debiese pensar en la sintaxis y en la morfología. Veamos cada uno de estos de forma. La fonética tiene que ver con las características físicas de los sonidos, rasgos laríngeos, el punto y el modo de articulación. O sea, esto es el habla. Es como yo movilizo mis diferentes órganos articulatorios, ya sea labios, lengua, paladar blando y el contacto que estos mismos pueden tener, por ejemplo, y cómo genero estos sonidos. Por otra parte, la fonología es cómo se organiza el sistema de sonidos, pero es una forma mental. La fonología es una parte que en el que el lenguaje aún no adquiere significado y es como yo ordeno todos los sonidos. El sonido de la letra P es la P, y eso por sí solo no tiene ni un significado. Pero como yo lo ordeno en mi mente, como yo ordeno una palabra, me va a ayudar a darle significado y crear una palabra. Si yo junto la P con la A, con la P, A, genero la palabra papá. Y así si yo lo ordeno de esa forma en mi mente, yo puedo ir a mi parte de vocabulario, que es la de la parte de la semántica, y me adelanto un poco. Y ahí recién adquiere un significado en el mundo. Ya, pero es como yo organizo y tiene mucho sentido, por ejemplo, que cuando yo les muestre las pruebas que se usan para evaluar, van a poder quizá entender un poquito mejor qué tiene que, cómo se vería afectada la fonología. Y esto es muy importante porque suele estar afectada en todos los niños con trastornos del lenguaje. La sintaxis
es el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración. Acá tiene que ver que un ejemplo correctamente en el español uno dice el perro ladra y uno no dice ladra el perro. Ya uno siempre pone el artículo, el sujeto y el verbo. Esa es una forma común y que uno espera en etapas del desarrollo, que uno le enseña, uno le modela esa forma de lenguaje a los niños. Uno no le enseña a decir al niño ladra perro fuerte. Uno dice el perro ladra fuerte. Esa es la forma, esa es la sintaxis, como yo ordeno con todo lo que tiene que ver con las palabras dentro de la oración. Y por otra parte, la morfología, esa es la estructura interna de las palabras, que yo entiendo la diferencia entre abuelo, que termina en O, y abuela, que termina en A, porque yo entiendo que esa última parte de la palabra considera género. Y yo puedo diferenciar el abuelo del abuela, o el niño de la niña, o las manzanas de la manzana, porque yo entiendo que la última parte de la palabra me genera este significado de plural, de género. En realidad los fonodiólogos solemos hablar en la parte de plural o singular, también lo decimos como de número, concordancia de número, que si yo veo una canasta de manzanas, yo no digo la manzana, yo digo las manzanas. Y si yo veo la parte eh, del género, yo digo la manzana y no el manzana, porque yo entiendo que la manzana es femenino y yo le adjudico el artículo que hace referencia, hablo siempre en el español porque sabemos que en otro idioma, por ejemplo el inglés, se usaría siempre el mismo inicio de oración que sería el de, ¿cierto? De apple. No digo, y si incluso lo hago en plural, mantengo el de. Esto no es en el español. Yo tengo palabras que me refieren diferentes significados. Ya, de plural, singular, de número. Incluso acá podemos ver, como yo les mencioné, la sintaxis y la morfología se suele ver como la gramática o la morfosintaxis. Que yo dentro de la misma oración, todas mis palabras tengan concordancia en el mismo número y en el mismo género. Yo digo, nosotros viajamos al sur. No digo, él viajamos al sur. ¿Se entiende? El viajamos no tiene sentido dentro del español. ¿Ya? Todo eso, fonética y fonología y gramática, es la forma del lenguaje. Si nos vamos al contenido, ya la palabra contenido ya nos dice más o menos de qué va a tratar. Tiene que ver con todo el peso de significado del lenguaje. Ya es como las palabras se van a ordenar en mi mente acorde a su significado. Que si yo veo la imagen de una tortuga, yo voy a su nombre tortuga y yo agrego una definición a la tortuga. Reptil con caparazón, etc. ¿Ya? También tiene que ver con la relación entre las palabras. Yo sé que la tortuga tiene mayor relación con las serpientes que con una mesa, yéndome a un extremo muy obvio, ¿cierto? Yo sé que la tortuga tiene más relación, por ejemplo, con una lechuga que con, no sé, una mandarina, ¿ya? Porque probablemente si nosotros estamos insertos en este mismo planeta, hemos visto videos, hemos tenido tortugas en donde nosotros le damos de comer lechuga y no una mandarina, ¿ya? Y tiene que ver con todas las categorías. Yo si digo animales, díganme animales, que ustedes hacen las pruebas de fluencia, díganme animales, yo no empiezo a decir mandarina, sandía, mesa, escritorio, no. Yo digo perro, gato, ratón, etcétera, ¿cierto? Esas son categorías. Y también tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. También se van desarrollando categorías más abstractas, sentimientos positivos, sentimientos negativos, sentimiento, por ejemplo, y se van adquiriendo nuevos significados. Un niño a temprana edad no sabe y uno no dice que él siente envidia a un niño de 4 años, sino que ya uno sabe que esos son sentimientos mucho más complejos. Entonces todo eso, cuando yo le puedo adquirir un significado, darle una definición a algo, es la semántica. Es de las áreas del lenguaje más bonita, a mi parecer. Es la que le da significado a todo lo que nosotros conocemos. Todo lo que nosotros sabemos que existe, todo lo que le podemos poner una definición,
y conservarla y relacionarla con más elementos del mundo, todo eso es semántica. Y por último está el uso, que es la pragmática. Y la pragmática estudia las reglas que dirigen cómo yo utilizo todos mis conocimientos del lenguaje para hacerlo en un intercambio comunicativo. Yo sé que tengo que estructurar mis oraciones de forma más formal, por ejemplo, si estoy en una entrevista de trabajo. Yo sé que tengo que hablar con palabras más sencillas si estoy haciendo una clase. Yo sé que cuando estoy con otra persona me tengo que sentar derecho, no abrirme de piernas, no gritar, no interrumpir, tengo que mirar a los ojos, por ejemplo. Que en efectos, por ejemplo, de los trastornos, otros trastornos del neurodesarrollo como el autismo, a nivel del lenguaje uno podría esperar alteraciones en el vocabulario, por ejemplo, oraciones más sencillas, que sería la parte de la gramática, pero se ve especialmente afectada y siempre está afectada la pragmática. Porque son niños que no miran a los ojos, son niños que no tienen intención comunicativa, o sea, no buscan hablar de un tópico, de un tema de conversación con otra persona. Ya, eso es la pragmática. ¿Ya? Y es súper importante, perdón, para poder hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, del trastorno del lenguaje que vamos a ver ahora con el autismo. ¿Ya? Según el DSM-5, entonces, ¿qué es un trastorno del lenguaje? Son las dificultades persistentes en el uso y adquisición del lenguaje en todas sus modalidades. Uno, cuando piensa en lenguaje, siempre tiene que hablar en la comprensión, en la expresión y todo lo que tiene que ver con la lectoescritura. ¿Ya? Debido a deficiencias en la comprensión y producción, como les decía. Esto tiene que ver con vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro en el discurso. Ya las capacidades del lenguaje tienen que estar bajo lo esperado para una edad. Ya para la edad, uno espera que, por ejemplo, un niño al primer año ya diga una palabra. A los 2 años que sean oraciones de 2 o más palabras. Ya uno espera que a los 3 años ya las oraciones ya tengan de forma estructurada el artículo, el sujeto y un verbo. Ya hay un verbo que obviamente tenga concordancia en el tiempo. ¿Ya? Este trastorno del lenguaje se tiene que dar en las primeras etapas del desarrollo, porque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Y las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro sensorial o auditivo, motor, a otra causa neurológica o médica. ¿Ya? Es súper importante cuando ustedes se enfrenten a estar posiblemente indagando eh, la presencia de un trastorno cognitivo del neurodesarrollo, ya sea el trastorno del lenguaje o el autismo u otro tipo de discapacidad cognitiva, hay que descartar siempre la audición. Y esto se lo dejo también desde el área de la fonoaudiología. Siempre hay que descartarla. ¿Ya? Y es súper importante no asumir que el niño escucha. ¿Ya? Hay que pesquisar, hay que hacer una audiometría, hay que descartar que haya una hipoacusia. Una hipoacusia tiene que tratarse a muy temprana edad si ya viene de forma congénita desde el nacimiento, porque es súper delimitante y es súper frecuente que traiga afectaciones al desarrollo del lenguaje. Si yo no escucho, yo no desarrollo el habla. Súper sencillo. Esa es la forma en la que impacta no escuchar bien, así que siempre hay que descartar eso. ¿Ya? En el DSM-5 los trastornos el trastorno del lenguaje está dentro de este gran paraguas que son los trastornos de comunicación. ¿Ya? Que incluye los trastornos de los sonidos del habla, fonológico, que son los trastornos, por ejemplo, que antes se llamaban las dislalias, por si alguno conoce el término. También incluye los trastornos de la fluidez de inicio en la infancia, que es la tartamudeza, yo solo puse entre paréntesis para que supieran a qué se refiere. Y los trastornos social pragmáticos, que dentro del espectro del punto de vista de los trastornos de comunicación, ese es un diagnóstico que uno podría dar al menos que daríamos nosotros los fonoaudiólogos, al autismo, ya porque sabemos que el autismo es un diagnóstico médico, pero desde la comunicación un fonoaudiólogo no diagnosticaría el autismo, pero sí podría poner que hay un trastorno social pragmático. ¿Ya? A efectos de esta clase solo vamos a hablar del trastorno del lenguaje, ¿ya? ¿Por qué quise poner esta diapositiva? Yo les comentaba que posiblemente si algunos de ustedes se insertan en contexto educativo, si se interesan por esa área, o incluso en áreas de salud en las que se involucren con niños, en la salud
los conceptos cambian muy frecuentemente, ¿ya? Y el trastorno del lenguaje es un nombre que se adquirió recientemente por el Mineduc, reemplazando el nombre del trastorno específico del lenguaje, el TEL, ¿ya? Y el trastorno específico del lenguaje se intentó cambiar el nombre hace un par de años por trastorno del desarrollo del lenguaje, o sea, el TEL fue durante mucho tiempo el diagnóstico que se dio en las escuelas de lenguaje. Se intentó por un par de años cambiar al desarrollo del lenguaje, pero ahora, gracias a los cambios del DSM-5, quedó como trastorno del lenguaje a secas. ¿Ya? Yo igual les voy a explicar qué es el TEL, porque creo que es una bonita forma de poder explicarlo a ustedes para que entiendan las diferencias entre dificultades del lenguaje expresivo y comprensivo. ¿Ya? Y bueno, ahí yo les pongo en la diapositiva que ya no se aplicará la división de expresivo y receptivo porque ahora solo se va a diagnosticar a los niños con trastorno del lenguaje. A diferencia de cuando se diagnosticaban con TEL, que ahí uno decía TEL de predominio expresivo mixto. Ya ahí se los voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, el antiguo concepto de TEL. Hay dos variantes. El expresivo. Lo leeré, dice. Se refiere a las dificultades para expresar ideas a través del lenguaje. ¿Ya? Aunque puede comprender el lenguaje de manera adecuada. Entonces, en el lenguaje vamos a entender todo lo que yo entiendo y todo lo que yo puedo decir. El expresivo son las dificultades en lo que yo puedo decir. ¿Ya? Hay limitaciones en formar oraciones, en usar la gramática de forma adecuada y emplear un vocabulario adecuado a la edad. Hay dificultades para formar frases, hay errores en la concordancia verbal, por ejemplo, esto que yo les decía, si yo quiero hablar del presente, uso verbos en futuro o en pasado, ¿ya? Hay poca fluidez verbal, obviamente, si es un trastorno expresivo, son niños que se expresan en oraciones muy cortas, que les faltan palabras como perro corre en vez de el perro corre, por ejemplo. Y tienen dificultades para organizar pensamientos de manera coherente cuando las tienen que decir. A diferencia del mixto, ¿y por qué es mixto? Porque afecta tanto a lo comprensivo como a lo expresivo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Son niños que no pueden comprender lo que uno les dice. Versus el expresivo que si uno le da una instrucción el niño la entiende. No podrían explicarme qué fue lo que hicieron. En cambio, los niños con TEL mixto o con las variantes comprensiva y expresiva afectadas son niños que no entienden la instrucción y no te podrían explicar la instrucción. No te podrían explicar lo que hicieron. Tienen dificultades para formar oraciones correctas y también para comprender el significado de frases o palabras complejas. Pueden mostrar retraso en el desarrollo de habilidades lingüísticas en general y el niño presenta retraso en la adquisición del vocabulario y adecuado uso de las estructuras gramaticales. ¿Ya? Y en este punto yo les quiero comentar una diferencia desde el punto de vista del lenguaje y dentro de la experiencia que, que puede confundir entre el trastorno del lenguaje mixto y un TEA. Un TEA desde el punto de vista, que nosotros lo analizamos desde el punto de vista obviamente del lenguaje, del uso de la pragmática, son niños que no tienen intención de comunicarse. Son niños que no ven al interlocutor como un referente comunicativo, por eso existe la instrumentalización. Por eso son niños que no imitan el lenguaje y llevan al padre o a la madre al lugar que quieren y apuntan lo que quieren y no tienen necesidad de decirlo. Ya son niños que en los recreos quizás no juegan con otros niños, no interactúan con otros niños, juegan de forma, ustedes saben, alinean objetos, de forma muy poco simbólica del juego, ¿ya? Y no tienen interés comunicativo, no ven al otro ser humano como un posible interlocutor. A diferencia de un niño con TEL. Un niño con TEL mantiene un adecuado uso de la pragmática. Un niño con TEL, si se llega a aislar, es porque quizás siente que no pueden comunicarse con los otros niños. Pero si tú juegas con esos niños, tú ves que tienen un juego más simbólico y son niños que
Por ejemplo, si están jugando los autos, te miran a los ojos, quieren chocar con tu autito, quieren hacer bloques contigo, se ríen de cuando tú haces alguna interacción de su agrado. O sea, son niños que quieren comunicarse. Son niños que tienen la intención de comunicarse, pero si tú les dices que hagan algo, puede ser que necesiten mucha repetición, mucho modelaje, mucha ejemplificación para poder hacerlo. Versus un niño con TEA, eso no lo va a hacer. Ya hablando, sabemos que es un espectro, pero hablemoslo a rasgos del libro, ¿ya? Así que intención comunicativa, contacto ocular, eh, intención de ver a la otra persona como un objeto, un activo dentro de la conversación. Eso sí pasa en el TEL, no pasa en el TEA, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la parte de evaluación. Y acá, miren, los instrumentos que les voy a pasar son estrictamente de fonobiología y se los quiero mostrar para que vean más o menos cómo se pueden evaluar las habilidades del lenguaje, ya los contenidos. Entonces este es el TEPROSIF y es para evaluar el contenido fonológico. Entonces uno muestra la imagen de arriba y uno dice, mira, acá hay un pato. Después uno muestra la de abajo y dice, en el agua está él, y uno espera que el niño diga pato. Lo mismo con la del lado. Mira, acá hay una bicicleta. El niño está arriba de la bicicleta. Uno que esperaría ver en un trastorno fonológico que el niño, por ejemplo, diga ato o diga cato, o sea, que sustituya o omita sonidos, ¿ya? Y en bicicleta, por ejemplo, lo que pasa mucho es que dicen cleta. Son niños que omiten sílabas completas y no por un problema de producción, ojo, porque probablemente el niño que diga cato, imaginemos que sí dice papá, significa que el niño sí puede articular la P, pero no la puede procesar a nivel cerebral en una palabra diferente. Y esos son los trastornos fonológicos. Ya, acá está el test de gramática española de Toronto, que evalúa a nivel morfosintáctico. Está la variante de la comprensión y la variante de la expresión. Después, si quieren, me di cuenta que me quedó corrida la tabla, pero la tablita está ahí para ejemplificarles que cada uno de los ítems tiene relación con alguna parte de la estructura morfosintáctica. Habla de pronombre, habla de interrogativos, por ejemplo. Ya en la parte de comprensión, uno no le pide al niño que hable, porque solo me interesa ver si comprende. Entonces uno le muestra, el niño tiene el pájaro, el niño tenía el pájaro, ¿ya? Y uno le pide al niño que muestre, el niño tiene el pájaro. Entonces ahí tendría que mostrar la lámina 2, ¿cierto? Al lado del nido. Ya, hay corrección, creo que dije que uno no le apunta al niño. Ya uno dice, el niño tiene el pájaro, el niño tenía el pájaro. Muéstrame el niño tiene el pájaro. ¿Ya? A diferencia de la de expresión, que ahí uno se apunta, dice, el gato está debajo de la silla, el gato está detrás de la silla, apuntando a la imagen que corresponde, ¿cierto? Y después uno apunta a la imagen que tiene el asterisco, dice, el gato está detrás de la silla, muéstrame. ¿Cuál? Entonces, el de que está detrás de la silla es la primera, ¿cierto? Entonces uno le dice, ¿y este? ¿Cuál es? El gato está detrás de la silla. Entonces ahí uno esperaría que el niño diga detrás de la silla. Esta de la expresión es bastante compleja, encuentro yo, porque requiere mucha memoria de trabajo. Y eso suele ser una habilidad, ojo ahí para ustedes, una habilidad que suele estar afectada en niños. ¿Ya? Entonces uno en la parte de comprensión, uno espera ver si el niño comprende, él tiene el pájaro, y en la parte de expresión uno espera que al apuntarle una imagen, él pueda ser capaz de decir correctamente si esa es detrás o debajo. ¿Ya? Vamos con la parte de comprensión auditiva. Aquí esta es muy sencilla. Estas son 101 ítems, evalúan vocabulario, morfología y sintaxis. Es realmente larga. Y ven ustedes que la imagen están como volteadas a la frase. Es porque uno se pone de frente al niño. Entonces uno está muy sencilla. Uno dice, muestra la galleta y tiene que mostrar la imagen de la galleta. Muestra el pescado. Ya, por ejemplo, en la parte de sintaxis son oraciones. Muestra el objeto que está detrás, etcétera. ¿Ya? La parte de fonología
Esta evalúa la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es un precursor de la lectoescritura. Ya la lectoescritura sabemos que se adquiere alrededor de los 5 o 6 años, depende del niño, esa es más o menos la edad típica. Ya, y uno espera que un niño que va a empezar a adquirir la lectoescritura eh, domine estos dos tipos de conciencia fonológica, la de sílaba y la de fonema. ¿Ya? Por ejemplo, la de sílaba, yo aquí les pongo solo un ejemplo para que entiendan cómo se maneja el tema de la sílaba, pero son muchos más ítems, ¿ya? Aquí yo les puse el ejemplo de la sílaba inicial. Uno dice, mira, acá hay una maleta. ¿Cuál de estos tres comienza con la misma sílaba que maleta? Mono, mano, raqueta. Uno ahí, yo espero que ustedes tengan la respuesta. Uno espera que el niño muestre la mano. Mano, sí, mano y maleta comienzan con la misma sílaba. Ma. Muy bien, y una sigue avanzando. ¿Ya? Generalmente, si un niño no tiene adquirida la parte de la conciencia de sílaba, eh, no va a tener la conciencia de fonema. Es mucho más complejo. Y uno, al momento de intervenir, si un niño no conoce el concepto de sílaba, uno no puede avanzar. Tiene que el niño saber que es una sílaba. Y después uno recién pasa a lo de fonema. ¿Ya? La de fonema sería, mira, aquí hay un pato. ¿Cuál de estos comienza con el primer sonido de pato? Casa, boca, pelo. Pelo, muy bien. Las dos comienzan con ojo. Cuando yo hablo de conciencia fonológica, y si ustedes en un momento tienen la oportunidad de enseñarle a un niño a leer, nunca le digan que, como suena, ejemplo, la P con la A. Ya uno tiene que hacer como suena la P con la A. Porque pasa en niños que tienen problemas al lenguaje y problemas fonológicos, que después cuando quieran leer la palabra pato van a decir P-A-T-O. P-A-T-O. Porque yo le enseñé letras, cómo se llaman las letras. Y uno lee sonidos, uno lee en su mente el sonido. ¿Ya? Se los dejo como tip. Entonces son para la conciencia fonológica, silábica y fonémica. Acá el ITEL es una prueba que se desarrolló en la Universidad de Valparaíso y se pasan todo las escuelas de lenguaje y en los programas PIE. Ya y evalúa fonologías, morfosintáctico, semántico y pragmático. Se evalúa todo, ¿cierto? Bueno, es una prueba que requiere una certificación por parte de la Universidad de Valparaíso. Son cursos que se abren cada tanto al año, es para fonoaudiólogos. Eh, lo que sí con el nuevo paradigma que está usando el Minedu, que yo les comentaba de no expresivo ni comprensivo, ahí va a haber una reformulación, yo creo, en algún momento, porque el ITEL te da un perfil. Hay afectación más receptiva, hay una afectación más expresiva. ¿Ya? Eh, y bueno, los ejemplos muestran un poco que uno dice como la mamá tiene la olla llena, la mamá tiene la olla y uno espera que el niño complete y así. ¿Ya? El TEVIR es vocabulario pasivo. Acá esto se puede pasar hasta los 17 años, de las poquitas pruebas que hay para niños tan grandes. Y acá hay uno dice, muéstrame los lentes, la habichuela, y va pasando de palabras de eh, muy comunes, fruta, etcétera, y ya termina en palabras mucho más rebuscadas, por decirlo de alguna forma. La evaluación es la del discurso narrativo. Existen diferentes tipos de discurso. Está el discurso narrativo, el expresivo, el argumentativo, el demostrativo. Ustedes conocen esos tipos de discursos. Sí, pero el discurso narrativo tiene especial importancia porque tiene una estructura muy de temporalidad y causalidad. Tiene un inicio, un desarrollo y un final, tiene presentación de personajes, problemas, resolución de conflictos, ¿ya? Aquí pónganle pausa, lean todo el cuento, ¿ya?
Cuando puedan, denle una vuelta. Son 3 cuentos lo que evalúa el Etna. Está la ardillita glotona, el sapito saltarín y el lobo friolento. Cada uno más complejo que el anterior. La ardillita glotona el más sencillo en cuanto a su estructura narrativa. ¿Ya? Si tuvieron ya la oportunidad de leerlo, lo que uno hace primero es que el niño lo diga el cuento. Y lo que uno suele hacer es pedirle al niño que uno le inventa una chiva en realidad al niño. Uno le dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo otro niño que me gustaría mucho poder contarle este cuento, pero lo puedes hacer tú, mira, yo te grabo, y así después yo se lo muestro a otro niño, por favor. Y generalmente los niños dicen que sí. Entonces, por favor, ¿me puedes contar todo el cuento? Quiero ver cómo tú lo cuentas. Depende del niño, pero uno tiene que pedirle al niño una motivación para que te cuente el cuento. Entonces uno lo graba y después uno puede ver cómo estructuró y qué elementos del discurso narrativo el niño omitió. ¿Ya? Igualmente requiere esta memoria de trabajo. Y después van las preguntas. ¿De qué animalito habla el cuento? Ah, sí, de una ardillita. ¿Qué le hace a la ardillita a su amigo? Le robaba la comida. ¿Qué sentían los animalitos entonces? Entonces uno va haciendo las preguntas. Pueden ver que hay preguntas que son literales del cuento, por ejemplo, del animalito, y otras que son más inferenciales, por ejemplo, em, cómo se sentían los animalitos. Ya uno infiere eso, no dice los animalitos se sintieron muy, no es tan literal, ¿ya? Evaluación por psicología, creo que ya les he dado a entender varios puntos que es importante que psicología, un apoyo desde ustedes en los trastornos del lenguaje. Hay que descartar discapacidad intelectual, hay que evaluar cómo está la memoria de trabajo, cómo están las funciones ejecutivas del niño. Varias oportunidades le he mostrado que las pruebas de lenguaje dependen mucho de la memoria de trabajo, así que hay que ver qué tal está eso. Los niveles atencionales de un niño. ¿Será que no me rinden las pruebas porque se fatiga muy rápido y ya no me está poniendo atención? Así que para evaluar el resto de habilidades cognitivas es súper importante el rol del psicólogo, además del apoyo que nos puede dar en el perfil de la conducta también, por ejemplo. Y a grandes rasgos les voy a hablar de la intervención. Fonético y fonológico. En conciencia fonológica yo les comenté que hay que ver cómo está todo el tema de sílabas. Ya entonces, importante está la segmentación de palabra en sílaba y después la segmentación en fonema. Identificar con qué fonema comienza cada palabra, con qué palabras se forman, por ejemplo, al eliminar un fonema. Por ejemplo, si yo les pido que a la palabra globo le eliminen el primer fonema, quedaría la palabra lobo, ¿cierto? Asimismo, con sílabas, ¿qué palabra se forma al poner la sílaba K? Sa, casa. O invertamos sílabas. Yo digo saca, dale vuelta a esas sílabas. ¿Qué palabras se forman? Casa, por ejemplo. También está la percepción auditiva. Y esto es que el niño puede identificar las diferencias de un sonido u otro. Esto se puede hacer con palabras de mínimo contraste, por ejemplo, pato, gato, huerta, puerta. Son algunas que se me ocurren en el momento, entonces uno espera que el niño pueda identificar la diferencia entre los diferentes sonidos y encontrar el verdadero significado. Ya, identificación de palabras que comiencen con la misma sílaba o el mismo sonido, ya. Entonces todo lo que se hace en intervención fonético-fonológico es que el niño pueda percibir sonidos como diferentes y que el niño pueda manipular sonidos o sílabas para crear nuevos elementos. A nivel semántico, y lo juntamos con la pragmática, tenemos el aumento del léxico. Necesitamos que el niño aumente la cantidad de palabras, ¿ya? Y sobre todo hay que ordenar las palabras mentalmente, o sea, que el niño pueda diferenciar verduras de fruta, herramientas de útiles escolares, partes del cuerpo, de prendas de vestir, que pueda al mismo tiempo cada uno de esos elementos entregarle un significado, que los guantes se usen en las manos, los calcetines en los pies, y ahí uno hace relaciones por similitud de uso,
contrario, qué es lo contrario de arriba, qué es lo contrario de limpio, qué es lo contrario de abierto, qué es lo contrario de blanco, o los iguales, qué es lo mismo, dime palabras que sean igual que bonito, que igual que signifiquen lo mismo que feo, lo mismo que sucio, lo mismo que arriba, lo mismo que chico, que sepa la asociación. El perro va con el gato, el ratón con el queso, el martillo con el clavo, el tren con el auto, la manzana con la pera, por ejemplo, ¿ya? Y todo esto siempre para aumentar el léxico, siempre hay que llevarlo mucho de la conversación y el juego. Eso es súper importante que en todas estas intervenciones niños, yo creo que más allá de solo lo fonoaudiológico, depende mucho del juego. El juego es uno de los principales lenguajes por los cuales los niños se motivan y realizan sus actividades. ¿Ya? Y podemos hacer descripciones de lámina, enumerar objetos que están en una lámina, y podemos jugar al mismo tiempo a crear historias con qué pasó antes, qué pasó después, y puedes hilar y hablar de elementos de una historia. Y el uso, el role-playing, es una actividad que se usa yo creo que en todas las ramas de la salud. Utilizar partícula interrogativa, que se diferencia que cuando alguien le pregunta el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Teoría de la mente, ¿cierto? Que esto que yo puedo inferir los pensamientos de otra persona, ya a través de absurdos verbales. Teoría de la mente, sabemos que no lo podemos usar en niños muy pequeñitos, sino de los 7 años un poquito más para arriba, y conversaciones dirigidas para ordenar, clasificar, un poco de lo que yo les decía de categorías semánticas, uso, características físicas, etc. Y la intervención gramatical es una intervención que cualquiera de nosotros podría aplicar alguna de estas leyes de la gramática para la estimulación de la gramática en el uso del trabajo con niños. Ya está por ejemplo, la sustitución. Un niño dice mal una palabra o no usa la palabra correcta y yo le doy la repetición y el modelo correcto. Por ejemplo, me dice, la perro corre. Yo le digo, sí, el perro corre, el perro corre. O me dice, el perro corre. Bien, y yo quiero expandirlo, le digo, sí, el perro corre por la calle. Yo expando, yo le agrego más palabras, más léxico a sus oraciones. ¿Ya? El énfasis prosódico es algo que ustedes siempre deben usar. Yo no lo ejemplifique tanto en la presentación, pero siempre hay que jugar harto con la prosodía. Si yo estoy con un niño, yo le digo, ¡wow! ¡Qué linda tu polera! ¡Me encanta! Ahora mira acá hay un perro. Sí, el perro. El perro tiene una pelota roja. Este es el color, mira, roja. Uno juega mucho con la prosodia al estar con niños. Y el énfasis prosódico hay que usarlo igual para remarcar las presencias. Ejemplo, yo hice el perro y el rojo. Ambos tienen la rótica, la doble R, por decirlo de una forma. ¿Ya? Ahí que ustedes pueden leer las otras. Y toda esta intervención todas las intervenciones se pueden usar al mismo tiempo. Si yo estoy trabajando con ciencia fonológica, ¿cuántas sílabas tiene el pato? Pato, un énfasis prosódico con el cargo del el para que no confunda la pata con el pato, por ejemplo. La intervención de la narración, antes de pasar a la estructura narrativa, tengo que saber que el niño sepa qué es la causa-efecto, que el plato se rompe después que se cae de la mesa y no antes, por ejemplo, y después ya pasamos a lo más narrativo, que el niño pueda en una narración identificar el personaje, cuáles son los atributos, o sea, cómo se ve este personaje, en dónde vive, qué problema tuvo, qué acción hace a causa de este problema, qué obstáculos tuvo y qué resultado, y cómo termina la historia y posibles finales. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo derivar? Se puede derivar a niños de sospecha de alteración en la expresión y comprensión. Se los divido para que tengan el panorama más claro. El nivel de la expresión, si no empieza a hablar a la edad esperada.
¿ya? Y si no usa un número de palabras adecuados, uno puede compararlo muchas veces con niños de la misma edad, no sé, se da cuenta inmediatamente que el niño no está hablando tanto como los demás niños. Además, si tiene dificultades para articular sonido o no puede hacer que se le entienda lo que él dice, ya porque, como yo les decía, no sé, bicicleta, bicicleta y todas las palabras las achica, o porque no dice, por ejemplo, lo más común que uno puede encontrar que no diga la R, son cosas a nivel expresivo que ustedes podrían derivar. Y si tiene un vocabulario reducido, no conoce muchas palabras, siempre usa las mismas palabras, o porque no conoce palabras tiende a apuntar, por ejemplo. Y la comprensión, si no entiende instrucciones o lo que uno le dice, hay que decir todo más cortito, todo más concreto, porque el niño de por sí solo parece que no entiende todas las palabras que yo le digo. Si tiene problemas para identificar, eso igual un área que dentro del lenguaje se evalúa dentro de la comprensión, que digo, muéstrame el rojo y que me pueda mostrar el rojo, que me pueda mostrar el arriba, el abajo, el detrás, ¿ya? Y dificultad para comprender preguntas o conversaciones. Bueno, aquí les dejo algo de la bibliografía que me parece que va a estar ustedes con acceso a ella. Es una bibliografía muy sencilla la que busqué para que ustedes tuvieran, no con muchos tecnicismos. Así que espero que les sirva. Y bueno, que les vaya muy bien en la prueba. Hasta luego.